Buenas tardes, estimados estudiantes, esperando que se encuentren bien. Vamos a empezar con la clase de hoy. Antes de empezar la clase, usted sabe que empezamos con una frase de motivación. Lea, por favor, Carillo John, esta frase. Cuando aprendas a leer, serás libre para siempre. Ya. ¿Qué nos dice Frederick Douglass? ¿Qué nos quiere decir, no? Ustedes saben, chicos, que nosotros no debemos quemar estos libros, ¿no? A veces quemamos o a veces vendemos, ¿sí? Es como que usted está destruyendo una cultura si quema un libro, ¿no? Nosotros debemos adquirir un hábito de lectura, ¿sí? Porque usted no sabe qué hay en ese contenido, ¿no? Podemos encontrarnos muchas cosas, contenidos con experiencias, ¿sí? Con algo que no hemos vivido jamás, ¿no? Con experiencias bonitas, ¿sí? La lectura, chicos, es muy importante. Entonces, el tema de hoy que vamos a ver es las características, ¿sí? Las características y la estructura del romance, ¿sí? En la anterior clase vimos el romance y los tipos de romance. Hoy vamos a ver las características y su estructura, ¿sí? Aquí vemos una imagen de un romance, ¿no? Que ya lo hemos dicho que el romance es una composición poética, una poesía, sí, un poema, ¿sí? El objetivo de la clase, chicos, de hoy es conocer las características y estructura del romance mediante la observación y el análisis de la misma. El romance, a ver, vamos a recordar qué era el romance. Lea, por favor, David Catota. El romance es una composición poética con una cantidad variada de versos que en su mayoría poseen 8 sílabas, es decir, sus versos son octosila- octosílabos y sus estrofas tendrán distintos versos cada uno. Gracias. Entonces, como ya lo hemos dicho en la clase anterior, ¿sí? Que el romance es una composición poética, ¿no? Que está compuesto de versos, ¿sí? De versos que poseen 8 sílabas, ¿no? Que son octosílabos. Pero como les indiqué, la mayoría de algunos no van a presentar 8 sílabas, sino van a presentar 10, 11, pero la mayoría de versos que posee el romance viene a ser de 8 sílabas, ¿sí? Si recuerda que hicimos hasta un ejemplo. Ya, chicos, entonces vamos a ver la característica del romance, ¿sí? Por favor, lea estos 6 puntos, Wendy Narváez. Características del romance. Trama central, tipo de contenido, recursos extratextuales, música, la figura femenina, distinción con la balada europea. Ya, gracias. Entonces, vamos a ver cada uno de estos puntos, ¿no? De las características del romance. Ya. Lea, por favor, ¿qué nos dice? Solo va a leer el trama central. Cortés Dayana. Trama central. El eje central del romance se suele relacionar directamente con las aventuras, en las que el héroe vive una serie de acontecimientos. Ya. Gracias, señorita. Entonces, el trama, ¿qué viene a ser el trama central? Es un orden cronológico, ¿no? Lo que se va contando en la historia, en el romance, paso a paso, ¿sí? Los diferentes acontecimientos, hechos que se van presentando, ya sea por el autor o el narrador, las aventuras, ¿sí? Aquí ya nos indica que hasta puede haber en las que vive un héroe, ¿sí? En la serie de estas aventuras, de estos hechos, de estos acontecimientos. ¿Sí? Eso es el trama. El trama siempre viene a ser lo que se cuenta en orden cronológico, ¿sí? Vamos a ver la siguiente característica que es el tipo de contenido. Lea, por favor, Chávez Dayana. Tipo de contenido. Otro aspecto básico del romance es la variedad de temáticas
que puede abordar en su contenido, además de tener una estructura que le permite poder narrar una gran variedad de sucesos que se van a seguir manteniendo gracias a la tradición popular de forma oral y que incluso llegan hasta la actualidad. Ya, gracias. Entonces, ¿qué se refiere el tipo de contenido? ¿Sí? Se refiere a lo que se está narrando, ¿sí? Se narra una variedad de temáticas, ¿sí? O temas, que es lo mismo, ¿no? Los diferentes acontecimientos, los diferentes hechos o sucesos, ¿sí? Chicos, eso viene a ser el tipo de contenido. Aquí ya viene una variedad de temas, ¿sí? Que pueden abordar, lo que va abordando los hechos, los acontecimientos, los sucesos. Vamos con la siguiente característica del romance, que viene a ser recursos textuales. Por favor, lea Isabel Ceballos. Recursos textuales. Una de las características más importantes del romance es que suele incluir una gran cantidad de recursos, entre los que incluyen la repetición léxica, la repetición variada, la aliteración fonética, construcciones paralelas, símiles y comparaciones, imágenes de carácter sensorial, es decir, que corresponden a un sentido en particular. Incluyen el realismo, el diálogo, finales determinados y cortes bruscos, entre muchos otros más. Ya, gracias. Entonces, los recursos textuales ya viene a ser la parte más importante del romance, ¿sí? Aquí ya incluye la repetición léxica. ¿Qué quiere decir la repetición léxica? Se refiere a la repetición de la misma palabra, ¿sí? Pero aquí ya viene a utilizar usted el sinónimo de esa palabra, ¿sí? Aquí también nos indica ya la iliteración fonética. ¿Qué quiere decir esa palabra? Sí, se refiere ya a embellecer, ya la prosa, ya embellecer la poesía, embellecer el verso, ¿sí? Y fonética viene de la palabra fonema, ¿no? Viene a ser la descripción ya teórica de una palabra o de una letra, ¿sí? Aquí también nos indica las construcciones paralelas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir ya? Esto de igual forma se refiere a la repetición del mismo patrón, de la misma palabra, de la misma frase. Usted ha visto que en los versos se vuelve a repetir la misma frase, la misma palabra, ¿sí? Y aquí también nos indica simil. Sí, ya simil ya viene a ser una comparación, una cualidad ya parecida. Los similes y las comparaciones son las metáforas, ¿sí? ¿Qué es una metáfora? Por ejemplo, a ver, cuando yo digo las perlas de tu boca, me estoy refiriendo a los dientes, ¿no? Las perlas de tu boca. Sí, eso es el simil. O ya viene también en los versos aquí en el romance encontramos, eres un sol. ¿Qué quiere decir? Eres maravillosa, eres linda, ¿sí? Entonces eso viene a ser las comparaciones, chicos, ¿sí? Vamos con la siguiente característica. Recursos extratextuales. Lea, por favor, Doménica Chacahuasay. Recursos extratextuales son otra serie de herramientas que pueden traer un sentido mucho más cargado e incluso influir en el significado. Por ejemplo, las localizaciones temporales a partir de una fecha religiosa o un espacio significativo. La localización de la acción en relación con un espacio específico cercano a un punto de referencia natural. Ya. Entonces ya los recursos extratextuales, ya viene a ser aquí, ya viene a hablar acerca de fechas religiosas, ¿sí? Ya viene también a ser ya va relación con el espacio específico, igual aquí también puede ir el tiempo, ¿sí? El tiempo también ya nos da un punto con referencia a la naturaleza, ¿sí, chicos? Vamos a ver la siguiente característica, es la música. Lea, por favor, ¿qué se refiere la música? Carillo yo. Música. Otro aspecto que conviene señalar
La música, dato que las tonadas del romance son populares, son tonadas que están compuestas por frases melódicas. Ya. Bueno, la música, ¿no? Como lo indica, son melodías, ¿no? Son tonadas. Antes, chicos, antes en la antigua Grecia, eh, en los romances utilizaban, iban acompañados con un instrumento musical. Ese instrumento musical era la lira, ¿sí? Entonces antes se tocaba unas melodías, iba al fondo una música, ¿sí? En las poesías, en los romances, sí, en los poemas. Ya. ¿Qué quiere decir la figura femenina? Lea por favor la siguiente característica. Catota David. Joven Catota David. Particularmente la mujer puede aparecer como la imagen fiel y desgraciada, aunque en ocasiones también aparece de forma maliciosa y vengativa. Es decir, puede ser o bien inocente, dócil y noble, o fuerte, valiente y calculadora. Ya, entonces ya aquí, ya en la figura femenina, ya como nos indica, ya aquí ya viene la aparición de la mujer, ¿no? Como señala aquí. Sí, a veces en ocasiones la imagen viene a ser fiel, nos indica a veces es desgraciada, es maliciosa, es vengativa, es valiente o calculadora, ¿sí? A veces así encontramos versos, ¿no? En el romance, estrofas, ¿sí? Cómo se refieren a la figura femenina. Vamos con la siguiente característica la última característica del romance. A ver, va a leer Wendy Narváez. Lea, por favor. Distinción con la balada europea. Una de las principales diferencias radica en que la balada opta por el realismo, mientras que el romance se enfoca en lo fantástico, con una inclinación más evidente a lo emotivo. Ya, gracias. Entonces aquí como indica, distinción de la balada europea. La balada ya viene, nos dice hacer algo realismo, ¿no? Algo realista, algo real, ¿sí? Algo hechos reales. En cambio, el romance nos indica aquí, ¿no? Ya viene enfocado a algo fantástico, ¿sí? Algo que no se basa en la realidad, ¿sí? Eso se refiere en la distinción con la balada europea. Chicos, a continuación vamos a ver la estructura del romance. En la estructura del romance encontramos como siempre en toda narración, como en el ensayo, en todo cuento, ¿no? Que siempre se encuentra el inicio, luego el nudo, la resolución y el romance en escena. Vamos a leer el primer punto que viene a ser el inicio. Lea por favor Cortés Dayana. Inicio. Plantea una situación de inicio en el que se presentan los personajes, especialmente los protagonistas de la historia, y dan pie para iniciar la travesía que deben vivir para llegar a su competitivo final. Ya, gracias. Entonces aquí ya en el inicio ya viene la presentación de los personajes, ya viene una breve introducción acerca también de los protagonistas de la historia, ¿no? Aquí nos dicen para iniciar la travesía, o sea, ¿qué quiere decir para iniciar la aventura, para iniciar historias arriesgadas, historias fantásticas, ¿sí? Vamos con el siguiente punto de la estructura, nudo. Lea por favor Chávez Dayana. Nudo. En esta área, como cualquier relato narrativo, existe un eje central que complica toda la situación de los protagonistas, donde se enfrentan a una serie de obstáculos que los ponen en peligro o en conflicto. Ya, gracias. Entonces, en sí, nudo, básicamente, ¿a qué se refiere el nudo? Ya viene aquí la solución del crimen o la solución del hecho, del acontecimiento, ¿no? Se basa ya en la búsqueda de pistas, ¿sí? Aquí ya van a haber planteamiento de preguntas, ¿no? Y esas preguntas tienen que tener sus respectivas respuestas, ¿sí? Ya aquí ya viene una serie de obstáculos, ya una serie de conflictos, ¿sí? Pero ya tiene que haber un proceso de solución, ¿sí? Vamos con el siguiente
punto de la estructura del romance. A ver, es la resolución. Lea, por favor, Isabel Ceballos. Resolución es la parte final del texto que está definido por el curso que tomó la historia a partir del conflicto en la parte inmediatamente anterior. Se desarrolla luego de la compilación para proponer la solución que viene. Puede ser positiva o negativa e incluso algunos autores prefieren dejarla sin un final claro. Ya, gracias, señorita. Entonces, resolución ya viene a ser el desenlace, ¿no? Ya la parte final, ¿no? A veces aquí nos indica, a veces la parte final puede ser positiva o negativa. Incluso también nos dejan un final, no dejan un final claro, no dejan un final inconcluso, ¿sí? Vamos con el siguiente punto. Romance en escena. Lea, por favor, Doménica Chacaguasay. Se enfoca en el momento más emotivo o dramático de toda la historia. Este espacio tiene un principio y un final que no tiene interrupciones o hechos adicionales que giren la historia, sino que tiene pie para el desarrollo del conflicto con un final abierto. Ya, gracias, señorita. Entonces ya el romance en escena ya es algo dramático, ¿no? Aquí es algo emotivo de la historia, ¿no? Que los personajes ya representan, ¿no? Siempre tiene un espacio, ¿no? Siempre tiene que tener un espacio al principio y al final, ¿no? Y igual nos indica que no debe haber interrupciones, ¿sí? A estos hechos, ¿no? De la historia. Y siempre tiene que tener un conflicto, ya viene aquí a ver un final abierto, ¿sí? Entonces, chicos, a ver, hemos visto, ¿sí? El romance, los 6 puntos de las características del romance, hemos visto cada uno de estos puntos, hemos visto la estructura del romance que se clasifican en 4 puntos, ¿no? En el inicio, nudo, resolución, romance en escena, ¿sí? Hemos visto cada uno de estos 4 puntos. A continuación, vamos a leer este ejemplo. Este ejemplo del romance, ¿no? Este ejemplo en sí, chicos, todavía no se sabe quién fue el autor de este romance, quién lo hizo, ¿no? Encontraron en unas páginas, ¿sí? Y lo pusieron, entonces no se sabe quién fue el autor. Vamos a leer, por favor. Lea, por favor, Carillo John. Fonte Frida, y con amor. Do todas las avesías poésicas. A ver, continúe, van a tomar consolación. A ver, vamos entonces, continúe Catota David. Continúe desde aquí. Si no es la torti- Tortilica, tortilica que está viuda y con dolor. siga. Por allí fuera a pasar el traidor de Ruiseñor. Las palabras que le dicen llenas son de traición. Si tú quisieses, señora. Ya, continúe señorita Wendy Narváez. Yenyo sería tu servidor. Vete de ahí, enemigo, malo, falso, engañador, que ni posó en ramo verde, ni en prado que tenga flor. Que si el agua halló clara, turbia la bebía yo. Que no quiero haber marido, porque hijos no haya. No, no quiero placer con ellos, ni menos consolación. Déjame, triste enemigo, malo, falso, mal traidor, que no quiero ser tu amiga, ni casar contigo, no. Ya, gracias señorita. Entonces hemos visto un ejemplo de romance, chicos. A continuación vamos a hacer
A ver, a continuación vamos a hacer un ejercicio interactivo del tema. Sí, yo les voy a enviar el link. Gracias, jóvenes, por su atención. Nos vemos el próximo miércoles. Cuídense y que tengan una bonita tarde. Chao, chicos. Cumplan con Hasta los luego, deberes profe. a tiempo. Chao, jóvenes. Chao. Chao, Licen. Chao, chicos. Hasta luego, Licen. Hasta luego, jóvenes.